El Código Fiscal de la Federación establece una pena de hasta 9 años de prisión por el delito de defraudación fiscal. Este es uno de los procesos penales más complejos del sistema de impartición de justicia, y es que los abogados penalistas no dominan la materia fiscal y los fiscalistas no conocen a fondo el sistema penal acusatorio. Hoy hablaremos de los delitos fiscales en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Soy Verónica González, comenzamos. Algunos de los jueces constitucionales que usted ha visto a través de Canal Judicial en las sesiones del Pleno, los ministros de la Suprema Corte, iniciaron su carrera judicial desde el primer cargo, como oficial administrativo. Luego fueron actuarios, secretarios de juzgado, de tribunal, jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros del máximo tribunal. Bueno, pues, ¿sabe usted qué hace un oficial administrativo o un actuario? Vamos a ver. Mi nombre es Ernesto David López Barrera, soy oficial administrativo, trabajo en el 20º Tribunal Colegiado, materia administrativa. Un oficial administrativo se encarga principalmente de, como primer punto llega un turno que registramos nosotros y luego hacemos el adelanto de ese proyecto, que es básicamente la estructura para que los secretarios proyectistas, que son los que resuelven el proyecto, tengan la base y de ahí salga un proyecto que va a ver la magistrada más adelante. Tengo que ver un poco del antecedente, cómo empezó hasta que llega aquí, como a las notificaciones y ver si está en tiempo y forma para aceptarlo, porque no siempre viene en tiempo y forma. Y ya también como oficial tengo que revisar eso para que veamos si se desecha desde un principio, antes de que pase todo el tiempo, porque hay muchos asuntos antes de este expediente. Entonces, para acelerar el trámite, también nosotros vemos que esté en ese tiempo, y si no está en tiempo, pues hay que notificarle a la jefa o a la magistrada y decirle que no, que pues de una vez se puede hacer un proyecto de desechamiento, que el Poder Judicial nos otorga muchas herramientas para ir creciendo dentro del ámbito laboral, crecer en el trabajo, tanto laboralmente como emocionalmente. Yo soy Fabiola García Rubalcaba, actualmente trabajo en el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Soy actuaria judicial. Hacemos las notificaciones, ya sean notificaciones personales o notificaciones por lista de todos los acuerdos y sentencias que se dictan en los expedientes, la lista de acuerdos, atendemos al público, a veces hacemos el turno y ver que los expedientes ya estén debidamente integrados y que ya se puedan turnar a la ponencia para que se dicte la resolución. Una vez que ya se integraron los oficios, ya no le hace falta nada al expediente, se turna a la ponencia para que se dicte la sentencia. Por ejemplo, te decía que nosotros hacemos la lista de acuerdos, que está aquí en los estrados, junto con las listas de resolución de las magistradas. Entonces, normalmente los litigantes llegan a ver las listas o nos preguntan qué pasó con su asunto, o que quieren ver algún asunto que se publicó en la lista de hoy, en qué estado está su expediente. ¿Cómo nos preparamos
pues realmente pues, somos funcionarios públicos, entonces tenemos que atender al público de buena gana y además, bueno, pues las magistradas no lo piden así, ¿no? Entonces, pues realmente no creo que sea tanto una preparación, sino simplemente pues es parte de ser el funcionario público. Desde que entré aquí, te digo, entré desde quinto semestre, me gustó mucho y desde que entré con la idea de hacer carrera judicial y pues tratar de ir cada día hacia arriba, ¿no? Pero sí me gusta demasiado. Y me gusta atender al público. A veces a lo mejor los regaño, pero no mucho. Además creen que por ser gobierno igual no trabajamos, ¿no? Que no hacemos nada, que estamos nada más aquí sentados cobrando un sueldo, pero yo siempre les digo que hay que estar aquí adentro para saber la carga de trabajo que hay. Y nos pueden decir a lo mejor que ganamos por nada, pero la responsabilidad que tenemos en las manos no es cualquier cosa. Tenemos las finanzas, tenemos la libertad, la familia. Son decisiones que se toman aquí que implican muchísima responsabilidad y es muy pesado a veces, o sea, dependiendo de la materia, toda la responsabilidad que conlleva, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les digo, que no es cualquier cosa y que hay que estar aquí adentro para saber realmente que sí se trabaja y se trabaja mucho. Como le decía al inicio del programa, uno de los procesos penales más complejos es el que tiene que ver con los delitos fiscales. Y para resolver todas nuestras dudas, está con nosotros en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy el magistrado Miguel Ángel Aguilar López. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Verónica. Es un honor estar contigo. Oiga, magistrado, pues para hablar sobre este tema, hablar de impuestos siempre es algo incómodo. La gente, la mayoría, nunca quiere pagar. ¿Por qué tendríamos que cambiar esta actitud? ¿Por qué ser buenos contribuyentes? ¿Cuál es el impacto o la importancia? Nosotros constituimos un orden legal. La Constitución señala expresamente que como mexicanos estamos obligados a contribuir en la hacienda pública. Y una forma de contribuir es a través de los impuestos. Las cargas impositivas por trabajo, por actos jurídicos, compraventas, adquisiciones, muchos aspectos. Evidentemente que el Estado, en el área del gobierno, tiene que desarrollar un cúmulo de actividades. Por ejemplo, pagar a los servidores públicos se toma precisamente de esta arca pública que está alimentada por los impuestos. Pero además la prestación de servicios sociales, la educación, la salud, la línea hospitalaria, el apoyo a la gente del campo, un sinfín de actividades que indiscutiblemente son necesarias. El acceso al agua, a la electricidad y todos esos factores que son necesarios para una convivencia social. Es necesario que nosotros tengamos que contribuir para poder recibir esos satisfactores. Por lo que estimo, en este caso, que este es un contexto cultural de solidaridad social, de responsabilidad colectiva, en el que estemos conscientes que en la forma en que nosotros contribuimos, desarrollamos el satisfactor de un sinnúmero de necesidades. Tendríamos que cambiar este aspecto cultural para saber que nosotros contribuimos a fortalecer un Estado, un gobierno, una convivencia. Porque ¿qué es lo que pasa cuando no se pagan los impuestos? No solamente cuando no se pagan por ser omisos, ¿no? Que también es una infracción o que también constituye una mala conducta, sino cuando uno los evade, ¿no? Ahí entra la parte ya de la comisión del delito. ¿Cuáles son los delitos fiscales? Bueno, incuestionablemente tienes una enorme agudez al hacer este tipo de cuestionamientos. Es obvio que primero te tendría que decir que el bien jurídico que se tutela al establecer delitos fiscales es la hacienda pública. Por eso no habrá ningún Estado sobre la faz de la tierra que no preserve este tipo de conductas. Sería la negación, la desaparición del propio Estado y del propio gobierno. En México, los delitos fiscales tienen una alta connotación de su propia naturaleza. Ahora tengo el Código Fiscal aquí en la mano de la Federación
y nos señala algunos delitos muy interesantes como el contrabando, el equiparable al contrabando, la defraudación fiscal, el equiparable a la defraudación fiscal preponderantemente. También hay otro tipo de delitos, como por ejemplo cambiar de tu domicilio fiscal sin avisar, y otro tipo de situaciones. Cambian las penas impuestas dependiendo de la conducta realizada en índole fiscal. Incluso algunos de esos delitos tienen agravantes cuando se usa documentación falsa o participan servidores públicos, alguna característica o cualidad que lo puede ser altamente sancionada. Por ejemplo, tendríamos nosotros el artículo 108 del Código Fiscal que señala comete el delito de defraudación fiscal, un delito muy común en nuestro país, quien uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere este párrafo comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto al ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el previsto en el 400 bis del Código Penal Federal se pueden perseguir simultáneamente. ¿Cuál es el 400 bis? El de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es, se puede acusar por ambos delitos y procesar por ambos delitos. ¿Y son dos sanciones o dos castigos? En un concurso ideal o real dependerá que si con una conducta comete los dos delitos o con conductas distintas o diferentes. Es interesante lo que planteas. ¿Cómo se castiga? De 3 meses a 2 años cuando lo defraudado al fisco no exceda de 1.540.350 pesos. Si excede de esa cantidad, pero de 2.310.520 pesos, con una pena de 2 a 5 años. Y de 3 a 9 años de prisión cuando sea mayor a 2.310.000 pesos. Si no se puede determinar el monto, porque en algunas ocasiones no sería factible, será de 3 meses a 6 años de prisión. Pero, si para ello se emplean documentos apócrifos o algunos otros tipos de circunstancias, es obvio que entonces las penas podrán incrementarse. En algunos supuestos, en algunas circunstancias, también podrían atenuarse esas penas. Este es un delito y muy común. La propia norma legal nos señala algunos requisitos muy interesantes que te pueden llamar la atención. Por ejemplo, para que se proceda penalmente contra un delito fiscal, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella en algunos de esos delitos. Que declare que el fisco federal ha sufrido o puede sufrir un perjuicio y se formule la declaratoria correspondiente en los delitos de contrabando. O sea, la Secretaría de Hacienda es quien debe de formular la querella. Es quien tiene la facultad legal de exponer el perjuicio y la intención del Estado mexicano de que se persiga un delito que ha afectado la hacienda pública. Y ahí la Secretaría de Hacienda es la que lleva quién es el imputado, a quién está acusando, sí, y la investigación. Hace la declaración ante el Ministerio Público. Formula la querella ante el Ministerio Público, Procuraduría General de la República, porque es un delito de orden federal. Se requiere en algunas circunstancias escuchar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en algunos supuestos. Se requiere que la Procuraduría Fiscal también haga algunas determinaciones. Legalmente, conforme al Código Fiscal de la Federación, es el titular de la querella quien actúa en representación del Estado. Aquí hay un acotamiento muy interesante, porque se habría determinado por la Suprema Corte de Justicia que la Secretaría de Hacienda
no se constituía como víctima o ofendido en estos delitos, por lo tanto, su actuación se constreñía únicamente a formular la querella. Sin embargo, esto ha sido reformado por el Código Fiscal, por los códigos procesales, el Código Nacional, a virtud de distintos criterios que se han establecido, y hoy en día se reconoce a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima ofendido del delito, de tal de las suertes que se constituye como parte en un proceso penal. Qué interesante, porque además pues resulta bastante lógico, es que sí recibe la afectación directa de ya no contar con esos recursos, Sí, ¿cierto? se ha terminado la discusión, que incluso llegó a la Suprema Corte, los tribunales colegiados determinaron si nada más tenía una facultad de querella, entonces no era víctima ofendido, porque no resentía el perjuicio. Y entonces no tenía ciertas facultades o no podía seguir Exacto, no podía aportando. proseguir constituyéndose como parte procesal, como víctima ofendido, ofertar pruebas, interponer recursos, inconformarse en contra de algunas determinaciones, interrogar, llevar evidencias. Es decir, se le dieron más facultades. Es parte en el proceso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este interesante Con tema. mucho gusto. Vamos a la pausa, no se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre los delitos fiscales y en el bloque anterior, magistrado, nos explicaba un poco sobre cuáles son estos delitos, cómo es que están establecidos ahí las sanciones en el Código Fiscal de la Federación. Y ahora me gustaría que nos explicara cómo era antes en el sistema tradicional, cómo se llevaba un proceso por delito fiscal como el de defraudación y cómo es ahora en el nuevo sistema. Vamos por partes. Muy bien, Verónica. En el anterior sistema, que algunos le llaman tradicional, otros inquisitorio, inquisitivo, o incluso mixto, tiene varios nombres, eso nos llevaría a varios programas tratar de explicarlo. Estaba regido, o se rige todavía en algunos supuestos, existe, sí, porque estamos en una época de transición, por el Código Federal de Procedimientos Penales. Siempre el orden es la Constitución. La Constitución establece algunos principios, entre otros el debido proceso legal. El Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 1 y 2, lo dice muy simple, o por lo menos lo pretendo decir muy simple. Se constituye de distintas etapas que le llama procedimientos. En la averiguación previa, el Ministerio Público realiza las diligencias tendientes a determinar si ejerce acción penal o no en contra de un indiciado. Recaba evidencia, recaba datos probatorios para determinar si a su consideración hay un hecho, si ese hecho acredita un cuerpo del delito, si hay elementos objetivos que demuestren que hay un delito y si el indiciado es o no probable responsable. Si así lo estima, puede pedirle a un juez, excitándolo a través de la acción penal, para que libre una orden de aprehensión, para que cite a la persona, o lo puede presentar detenido en supuestos de flagrancia o caso urgente, y el juez recibe, determina si la detención en este caso es legal o no es legal, y en 48 horas recibe la declaración preparatoria del indiciado. Le hace saber sus derechos constitucionales, le hace saber en qué consiste la acusación, para que éste pueda contestar. En un plazo de 72 horas, a partir que recibió a la persona, va a resolver su situación jurídica. Puede duplicar, si lo solicita el imputado o su defensor, a 144 horas, con la finalidad de ofrecer pruebas que le puedan beneficiar. Al cabo de este plazo, puede determinar una forma de prisión, esto es, que va a seguir un proceso en contra de esta persona, defraudación fiscal, o puede decretar su libertad, decir no hay suficientes datos probatorios que acrediten que hay un cuerpo del delito, que eres probable responsable del mismo,
o en su caso puede determinar sobreseer la causa por estimar que pues, está prescrita, que habría ya un perdón, porque los delitos fiscales admiten un perdón con mecanismos impresionantes, y de ser así, le da oportunidad ya en otra etapa que le llamaríamos de instrucción, a que las partes en un plazo de 10 días ofrezcan pruebas, se desahoguen los recursos, se tome las medidas pertinentes para saber quién es esta persona, las circunstancias de cómo se ha cometido el hecho que pueda ser delito, y finalmente se reciben las pruebas y se desahogan. Las partes ofrecen pruebas, las desahogan. Normalmente en este sistema, el Ministerio Público como pruebas lleva las de su averiguación previa. Se desahogan las pruebas, se celebra en distintas audiencias y en una última audiencia, sí, el juez estima que ya no hay nada que resolver y declara cerrado el proceso. En la siguiente etapa, que se llama de juicio, el Ministerio Público en un plazo de 5 días, o depende de la magnitud del expediente, formula conclusiones acusatorias, inacusatorias, ejemplo, por un delito fiscal, estima que hay suficientes pruebas que acreditan que hay un delito fiscal y que esta persona los ha cometido, el imputado, el acusado, el indiciado, y a su vez en otros 5 días, o dependiendo del número de hojas del expediente, de los tomos, contesta la defensa, contesta el acusado, se celebra una audiencia de derecho y en un plazo que la ley nos va a señalar exactamente, el juez va a dictar su sentencia. Tendrá 10 días, se podrá aumentar dependiendo del volumen de hojas, un día más, pero nunca más de 30 días. Así dice la ley. Dicta la resolución, absolutoria, condenatoria, puede ser impugnada por las partes a través del recurso de apelación. El tribunal en materia federal es un unitario, un magistrado analiza la legalidad, si no se alteraron los hechos, si existe o no exacta aplicación, si es valorada legalmente la prueba o si está fundada. Puede confirmar, modificar, revocar o puede ordenar reponer el proceso porque hay violaciones procesales. Si confirma la condenatoria o impone la condenatoria en alguna modificativa, se pasa al periodo de ejecución. Ya es la autoridad administrativa quien ejecuta la pena. Aquí aparece en nuestro orden constitucional, conforme al 103 y 107 constitucionales, una figura que recoge la ley de amparo, el amparo directo, en donde se puede interponer un amparo para que un tribunal colegiado analice la legalidad de esta determinación. Si alguna de las partes estima que se debe de analizar un precepto constitucional, podría la Corte incluso analizar la decisión del tribunal colegiado al interpretarse un precepto constitucional o declarar la inconstitucionalidad de una ley. En temas fiscales se han impugnado, principalmente por la defensa, de inconstitucional muchas disposiciones legales. Magistrado, ya para ese momento, y si se interpusieron recursos en medio de todo este tiempo que usted nos señaló, eso toma años. Sí, ¿no? Así es. En su experiencia, así, ¿hasta cuántos años puede ser? Bueno, pues por lo menos eso nos refleja con una enorme rapidez 10 meses, un año. De ahí depende propiamente de los actos de defensa, la información, y las gentes quieren que los imputados, que los bancos señalen una serie de informaciones, requieren un sinfín de documentos para tratar de demostrar que no es cierto que han evadido al fisco. El Ministerio Público al mismo tiempo se tiene que recabar y se alarga. Bueno, esto en el sistema tradicional. Antes de que nos diga, bueno, ahí está toda la parte del sistema tradicional que aún está vigente, ¿no? Antes de que vayamos al nuevo sistema, quiero invitarlo a ver una pieza en la que platicamos con algunos abogados, especialistas en esto de los delitos fiscales, para hablar sobre, un poco ellos nos exponen la necesidad de enseñar en las universidades el derecho penal tributario
como para tener abogados, litigantes más especializados en esta materia. Vamos a ver esta pieza y regresamos con la parte del nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias, estaremos atentos. El delito de fraude en nuestro país se sanciona en razón a la cuantía del daño. Y tenemos 3 grupos. El primer grupo, cuya sanción es de 3 meses a 2 años de prisión, cuando el monto del fraude fiscal que comete el contribuyente no rebase el orden del 1.540.000 pesos. Si el fraude que se cometa en contra del Fisco Federal Mexicano no rebasa esta cantidad, la pena es de 3 meses a 2 años de prisión. Pero si rebasa esta cantidad de 1.540.000, pero no de 2.540.000 pesos, hay otra sanción que es de 2 años a 5 años. Si una persona no se inscribe al Registro Federal de Contribuyentes en determinado tiempo, hay una sanción establecida desde el punto de vista penal. Si una persona da datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes, hay una sanción penal. Estamos en la primera parte del ciclo tributario que tiene que ver con el registro y control de obligaciones. Pero, sin embargo, si nosotros, por alguna situación, nos oponemos a la práctica de una diligencia por parte de la autoridad fiscal, es decir, nos van a hacer una auditoría, una revisión, y el contribuyente se opone o abandona su domicilio, también hay una sanción penal. En México tenemos una gran problemática, y es que no existe ninguna universidad, instituto o centro de capacitación en nuestro país que tenga un programa académico altamente científico para enseñar el tema del derecho penal tributario. Así como comentamos que hay la primera parte que tiene que ver con todos estos elementos introductorios o que constituyen la parte general del derecho penal tributario, y posteriormente se estudia delito fiscal por delito fiscal como un segundo bloque, hay un tercer bloque que tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio, o lo que yo he denominado los juicios orales con perspectiva tributaria. Por supuesto que en el nuevo modelo penal acusatorio no se practica judicialmente, no se desarrolla un proceso penal como se desarrollaría un proceso por robo, por secuestro, por violación o simplemente por fraude en los términos tradicionales. Hoy en día tenemos elementos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, simplemente la gran figura del proceso penal tributario, que es la prueba pericial contable, el llamado dictamen técnico contable o el informe pericial contable. Una prueba que en el sistema anterior era la prueba reina, hoy en el mundo actual del sistema acusatorio penal mexicano ha perdido esa relevancia, porque el Código Procesal Penal mexicano plantea 3 conceptos. Nos habla de dato de prueba, de medio de prueba y de prueba. Y aquí, en la prueba pericial contable en materia tributaria, encontramos perfectamente delimitado y de manera entendible estas 3 características. En el mundo del dictamen técnico contable, el dato de prueba, recordemos que es aquel dato que le sirve a la autoridad para reconocer un hecho delictivo y un probable responsable o alguien al que se le va a imputar ese hecho ilícito. Ese es el dato de prueba. Entonces, en esta etapa, que es en la etapa inicial, tenemos nosotros que el dato de prueba se configura por el dictamen técnico como prueba documental, el documento, el papel, donde viene asignado todos los elementos que sirvieron de base para determinar que hay un fraude fiscal. Ese es dato de prueba. Y el proceso penal tributario, en los juicios orales o en el sistema acusatorio adversarial, con una característica muy particular que obliga
a todos los operadores jurídicos a voltear a ver que hoy en día no solamente el proceso penal por delitos fiscales, sino todo lo que tiene que ver con el mundo penal económico obliga a una capacitación particular, especial. Bien, pues ahí está la opinión de algunos abogados académicos, ¿no?, que también están tocando el tema de los delitos fiscales. Nos quedamos en nuestra conversación en la parte de que nos explique ahora cómo se realiza o cómo se lleva a cabo el proceso bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio, que supongo que dará la ventaja de que es más rápido, ¿no? Sí, desde luego. El nuevo sistema tiene fines muy sencillos. Esclarecer los hechos, que son el tema del debate, que el culpable no quede impune, proteger a los inocentes y resarcir los daños causados, que la hacienda pública sea resarcida en delitos fiscales. Eso es muy difícil, ¿no? Muy complejo. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige hoy en día nuestro procedimiento, señala que tiene 3 etapas, Verónica. Una etapa de investigación inicial, una etapa de investigación complementaria, una etapa intermedia y una etapa de juicio. En la etapa inicial también inicia con una querella, una denuncia, en delitos fiscales una querella, y puede ser con detenido o sin detenido. En tal de los supuestos, el Ministerio Público investiga si no tiene detenido. Si estima que existe un hecho que puede ser constitutivo del delito y que un indiciado participó o lo cometió, va a pedirle a un juez que libre una orden de aprehensión. Si la persona es detenida, en este supuesto, va a pedirle al juez en una audiencia inicial que haga un control de su detención para que califique si correctamente detuvo en flagrancia o caso urgente. En la audiencia inicial, hay 3 audiencias, una audiencia inicial, una intermedia y una de juicio. En la inicial es muy sencillo, el juez le pregunta al imputado si conoce sus derechos constitucionales y legales, si no él se los hace saber. Si fue presentado en delito flagrante, le pregunta al Ministerio Público cuál es el supuesto y quiere escuchar el motivo del por qué lo detuvo. Si estima que hay flagrancia o caso urgente, el juez califica de legal o determina que es ilegal y ordena la libertad de la persona. Si esta es legal, le va a pedir al Ministerio Público que le formule la imputación. ¿Cuál es el hecho que le atribuye? ¿Cuál es la clasificación provisional? ¿Cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar? ¿Cuál es la forma en que esta persona ha participado en este evento? Para que escuchemos al indiciado, conteste, haga su argumentación y en ese instante el Ministerio Público puede solicitar una medida cautelar, prisión preventiva oficiosa o otra forma. Y en el caso de los delitos fiscales no tienen ¿no? prisión preventiva oficiosa. O sea que los pueden llegar al proceso en libertad. En libertad. Recordemos que con anterioridad los delitos fiscales y las operaciones con recursos de procedencia ilícita normalmente tenían prisión preventiva. No necesariamente los fiscales de defraudación fiscal oficiosa, pero eran tal los montos que eran difíciles de poder garantizar y dependiendo del monto es que tenían prisión preventiva oficiosa. Normalmente todos estaban. Y además no tan solo tienen que garantizar el monto de lo supuestamente defraudado, sino los recargos, las actualizaciones. Por eso todos iban a prisión. Son cantidades inmensas. En este caso no, en el nuevo sistema no. En el nuevo sistema. En el nuevo sistema existen ciertos mecanismos y por lo tanto la persona puede enfrentar su proceso en libertad. Y ya después el juez determina si hay lugar o no a vincular a proceso a la persona. Si existen datos de prueba que razonablemente le permitan seguir un proceso. Ya de ahí señala un plazo perentorio, 30, 60 días, para cumplir con
etapa Investigación. de la investigación complementaria. Vamos a hacer una pausa y regresamos ¿Cómo no? con la siguiente parte del proceso. Vamos a la pausa, no se vaya. Sí, es independiente a la persona, ¿no? Que y hay la responsabilidad de pagar impuestos. Las personas se molestan porque hay veces que los impuestos van subiendo. Eso es lo que puedo. Entonces no están inconformes. Y hay que pagar los impuestos en todo. Porque somos ciudadanos y tenemos beneficios con que paguemos nuestros impuestos. Bueno, los impuestos se deben de pagar obviamente por el hecho de que estamos haciendo pues uso de nuestros servicios y de todo eso. O sea, estamos hablando de diferentes tipos de derechos, de derechos que tenemos y de obligaciones también. Bueno, porque estamos viviendo en la ciudad y tenemos que retribuir de alguna manera el estar ocupando un espacio. También son utilizados por el gobierno para las obras que son necesarias. Nosotros como ciudadanos está bien que paguemos impuestos para mejorar lo que es el entorno a nosotros. Lamentablemente, muchas veces los impuestos no es para eso. Se deriva a otro tipo de cosas que lamentablemente pues uno ve, se da cuenta, y dice uno pues qué lástima. Y al final del día uno dice, ahí pararon nuestros impuestos. Pues yo creo que poner más atención a ese problema, ¿no? Porque la verdad sí está mal, muchos pagamos impuestos y muchos no pagan. Pues ahí emana los gastos, ¿no? de las obras físicas que el gobierno hace año con año, y también es parte del presupuesto que se genera para los gastos, ¿no? Entonces para esto existe la Subsecretaría de Egresos, es la que lleva un programa de gastos a todas las entidades federativas, a todos los estados. ¿Por qué creo que la gente no paga sus impuestos? Pues porque ganan muy poco o pagan impuestos o en su casa no comen. Así es que preferimos mejor que en nuestra casa coman y no pagar impuestos. Pues sí, desgraciadamente uno como persona física moral, que somos todos los ciudadanos que pagamos impuestos, desconocemos para dónde va ese dinero. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre delitos fiscales con el magistrado Miguel Ángel Aguilar. Ya nos comentaba la parte en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya nos comentaba hasta la parte de la etapa de la investigación. Después seguiría la etapa intermedia y la etapa de juicio. Sí, que esta tiene como finalidad poder ofrecer pruebas, tener por acordados algunas pruebas, y aquí se formula la acusación. El Ministerio Público ya hace una apreciación del hecho, el derecho, qué delito con exactitud, qué pruebas tiene, qué sanción solicita, absolutamente todo. Y se le da vista con esta pliego de acusación a la víctima ofendido, la Secretaría de Hacienda, sus asesores jurídicos, el imputado, su defensor. Pueden solicitar algunas consideraciones, aclaraciones. La Secretaría de Hacienda puede decir, es más el monto, tengo estas otras pruebas, hacer esta precisión, este señor actuó con otras personas, una serie de circunstancias. Se puede señalar algunas audiencias, las pruebas obtenidas ilegalmente deben de ser declaradas nulas, esa se limpia el proceso, es una etapa de preparación a juicio. Se celebra una audiencia y queda preparada. Se manda al juez del enjuiciamiento, y en una audiencia en donde se escucha en primer lugar al Ministerio Público, que va a formular en un argumento, en un alegato de inicio, cuál es la evidencia que va a llevar, cuál es la prueba, y se escucha al defensor, al imputado, a la víctima, al ofendido, en una participación colectiva. Se desahogan las pruebas ya previamente anunciadas y admitidas, con todas las reglas que podría existir. Ya una vez celebrado esto,
las partes formulan sus alegatos de clausura, sus alegatos finales. Evidentemente que el Ministerio Público sostiene la acusación y conforme a su estrategia, yo no le llamo teoría del caso, su estrategia, la defensa puede argumentar que el hecho no es delictuoso, que hay una causa de exclusión del delito, que no es exactamente el hecho que se atribuye a la disposición normativa o que su defendido no participó, no lo cometió, normalmente porque no tenía la firma electrónica para rendir la declaración, o porque otras personas fueron las que declararon, o porque dentro de sus facultades no estaba. Un tema muy común en este tipo de procesos es si todos los que constituyen la administración de la empresa o todos los socios podrían determinarse alguna corresponsabilidad o nada más alguno de ellos. Nosotros conocimos casos extraordinarios durante muchos años como magistrados de apelación, en donde una viejecita había firmado actas constitutivas y era la nana de un joven y la señora estaba en la cárcel porque se le atribuía que ella había omitido pagar los impuestos, porque se constituyó como administradora de la empresa y como responsable fiscalmente. ¿Y ella nunca vio ese dinero? No, ni la empresa, yo creo. Sin embargo, entonces tiene uno que analizar que, bueno, ella no habría tenido ninguna intención de cometer ningún hecho delictuoso de esta naturaleza. ¿Ese tipo de asuntos se pueden resolver de mejor manera en el nuevo sistema? Sí, porque evidentemente tú estás advirtiendo desde un principio y se está analizando que no haya causas de exclusión del delito para vincular a un proceso. La ley señala expresamente que esto es un análisis que va a realizar el juzgador. No, el juzgador, en mi consideración, en mi opinión, no es un juez que no haga ningún pronunciamiento. Él va analizando, él va haciendo tutela judicial efectiva, él va advirtiendo el respeto irrestricto de los derechos y puede hacer pronunciamientos estructurales en este propio sentido. Él percibe. Y ahí podría darse cuenta, por ejemplo, recordemos que en el sistema acusatorio el juez tiene que presidir todas las audiencias. En el sistema tradicional es un secretario, no está el juez. Y ahora es el juez bajo el principio de inmediación, de manera pública, en un contradictorio, quien preside la diligencia. Él es quien no tan solo le ofrecen la prueba, sino ante su potestad se desahoga y ante su potestad es él quien valora esa prueba, desde luego, con mucha mayor cercanía y mucho mayor rapidez. Se desahoga y el juez dicta la sentencia correspondiente. Esto tiene bondades, pero lo más importante, recordemos que en el sistema acusatorio los juicios deben de ser mínimos. Deben de haber medios alternos de la solución de la controversia, acuerdos reparatorios, juicios abreviados, suspensiones condicionales al procedimiento. Esto es una política de diálogo, una política de acordar, de convenir. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en estos casos escandalosos de algún político, algún exgobernador, lo acusan de defraudación fiscal o de enriquecimiento operaciones ilícito? Con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito. Y entonces la sociedad está muy disgustada con eso y entonces se lleva a cabo el juicio y pues como dice el Código Nacional de Procedimientos, usted ya lo mencionó, hay salidas alternas, hay formas de resolverlo más rápido y no necesariamente de que vaya a prisión, aunque se espera la reparación del daño. Es muy complejo. ¿Qué va a pensar la gente si no se va a prisión esta persona? Que se cumple con un orden constitucional. Precisamente el derecho va a armonizar, va a regular, va a establecer coloquialmente las reglas de nuestra convivencia social. Los jueces no hacemos la ley. Es la voluntad del propio pueblo a través de sus representantes que dan esas reglas del juego. Y el sistema acusatorio permite en su inmensa mayoría medios alternos para resolver la controversia. Si la persona acepta el hecho, no quiere llevar ningún juicio y está dispuesto a que se le condene,
pues a través de un juicio abreviado se establecen ciertos mecanismos para poder disminuir la pena. En algunos otros supuestos que la propia ley señala, puede haber una suspensión condicional, puede haber un principio de oportunidad donde el Ministerio Público no formula la acusación, puede haber acuerdos reparatorios. Esto es un contexto cultural donde los jueces tendríamos que, mejor dicho, advertimos que existan los supuestos establecidos. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público siempre tendrá como primicia que verse satisfecha en la reparación del daño. Eso sería lo más importante. Lo más importante, en muchos de los aspectos. O sea, si tiene con qué reparar el daño, si puede reparar ese desfalco, ese dinero, podría estar hablando de una disminución de la pena. De poder un medio alterno de resolver esta controversia con los mecanismos perfectamente establecidos. Y no nada más en este ilícito, en cualquiera de los delitos. Y en cualquier caso, en cualquier imputado, o sea, no hablamos Claro, de no es alguien... únicamente porque sea un caso paradigmático, sino cualquier persona en cualquier delito podría ser. Magistrado, se nos acabó el tiempo, la charla la verdad está muy, muy interesante. A mí me gustaría que a manera de conclusión nos dijera muy brevemente qué balance hace usted en este tema tan complejo de delitos fiscales y el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, indiscutiblemente siempre se ha cuestionado por qué las cosas funcionan o no funcionan. Yo creo que el sistema acusatorio, y como su propio postulado, donde se sustenta la presunción de inocencia, la defensa adecuada y un debido proceso, incuestionablemente en esa propia progresividad, estimo que tendría que decantar en un Estado de Derecho justo, en un Estado de Derecho transparente. Necesitamos no capacitación, profesionalización, especialización y sobre todo abarcar todas las áreas y temas del conocimiento. Manejar todos esos aspectos tendrá que ser importante. Muchas gracias, magistrado Miguel Ángel Aguilar. Como siempre, un placer conversar con usted. El placer es mío y muchas gracias. Gracias. A ti, a tu auditorio. Usted no se vaya, que todavía tenemos más información en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Recuerdo a don Miguel Valdés Villarreal, maestro y amigo, que nos comentaba siempre que nunca había que perder de vista la Constitución. Para poder hacer una defensa o para poder establecer impuestos, se tiene uno que recurrir al artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente, los elementos constitucionales de los tributos son que deben ser proporcionales, deben ser equitativos, estar establecidos en ley y ser destinados al gasto público. En 1985, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la cual hacía una definición de estos conceptos, la proporcionalidad y equidad, en los cuales definía la proporcionalidad como una progresión tributaria y la equidad como una generalidad de la ley. Fue un parteaguas en el cual pudo decir a todos los estudiosos del derecho tributario en México cuáles eran los elementos de los tributos. Cuando el Estado saca un nuevo tributo para allegarse del gasto público, tiene que respetar estos preceptos. Los particulares, cuando sienten que este tributo es inconstitucional o atenta en contra de sus intereses, tienen que buscar la inconstitucionalidad por la proporcionalidad, porque el impuesto sea inequitativo, porque no esté establecido en ley o porque no esté destinado en gasto público. Son los únicos elementos en los cuales se puede basar. El derecho tributario adquiere cada vez una relevancia más importante y mayor. Ya el mismo SAT ha declarado de que la evasión fiscal alcanza el 5% del PIB, que es de $1 trillón. La emisión de facturas falsas golpea a la economía de México de una forma nunca vista. Este es el panorama, a grosso modo, del derecho tributario en México. Los aspectos constitucionales de los tributos y la aplicación de las leyes tributarias con fundamento y con base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ya nos vamos, pero antes nuestra recomendación para ver cine relacionado con el mundo del derecho. Hola, soy José Ramón Narváez Hernández, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y justo en el cine hoy vamos a hablar de la película de Jack Bull. The Jack Bull es una película de 1999 del director John Badham, con dos grandes actores, John Cusack y John Goodman. Este western judicial se basa en una novela de von Kleist que es adaptada pues, al viejo oeste, y en el cual vamos a ver cómo este protagonista, hecho por John Cusack, sufre la pérdida de su esposa, y él está pues en lo dicho de que se haga justicia de acuerdo a la ley. Y es así que él va a emprender todo un viaje muy particular para poder lograr esta justicia. El juez John Goodman, que es un juez de segunda instancia, va a concederle razón, ya que el primer juez es un juez corrupto, el juez del propio condado, del propio pueblo, y solo la justicia federal pues, va a tener una intervención. Él entiende que el protagonista ha de alguna manera recurrido a un acto ilegal o injusto para poder hacer notar que él ha sufrido a su vez injusticia, y por eso en este juicio él va a tener que lograr una cierta compensación, aunque no salvarle la vida a este personaje. Bueno, esta película de Jack Bull se ha constituido en un clásico del cine judicial y no puede dejarse de ver. Así que justo en el cine de Jack Bull, un western judicial. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por su atención. Lo esperamos la próxima semana y lo invitamos a que se quede en la señal del Canal Judicial.